guys, good morning. How are you doing today? Mr. Walter, Carolina, how are you? I'm fine. Good morning. Good morning, Mr. Walter. That's great. Carol, good morning. How are you? Morning. Are you fine, Carolina? Are you ready for the class, Mr. Walter? Yes? Yes. Perfect. So, do you remember that the last class we were studying about the articles, the definite articles and the indefinite articles, right? So, Carolina, ¿te acuerdas cuáles eran los artículos de los que estuvimos hablando en la clase pasada? Sí. ¿Cuáles son, Caro? An, Ajá. el, Aid da. and the. Perfect. ¿Cuándo utilizábamos an and aid? An, No, singular, right? Para singular, ¿te acuerdas? An apple, an orange, a book, right? A notebook, etc. Right? So that is for singular, okay? So right now we're going to continue practicing that a little bit and then we're going to start with a new topic. Vamos a seguir practicando un poco sobre los artículos y luego vamos a... Bueno, igual espero que luego vayan a leer las reglas porque recuerden, el primer examen que ustedes realicen de este módulo va a ser sobre los artículos. Así que bueno, en la clase ya les había dado yo algunas reglas, pero hay unas reglas que son un poco más específicas con el uso de los artículos. Entonces, léanlas, ¿ok? So, we're going to continue practicing with this. And it says, choose the correct article to complete each sentence. Choose from A and the and no article. Here you have this. Este símbolo significa que no van a utilizar ningún artículo, no es necesario, ¿verdad? Entonces, lean bien las oraciones y luego van a decidir qué artículo van a utilizar o si simplemente no utilizan artículo en esa oración, ¿ok? So, let's do the first one together. Vamos a hacer la primera juntos. Aquí tenemos, it is not difficult to play guitar. What is a guitar? ¿Qué sería guitar? ¿En qué categoría estaría? Guitarra. ¿Se recuerdan? Bass. No. Okay, you can say a guitar, pero se recuerdan que en las reglas decía que si usted tiene instrumentos musicales, siempre va a utilizar el artículo definido the. Tiene piano, violín, guitarra, trompeta, va a utilizar el artículo the. So, in this case, it is not difficult to play the guitar, right? What about the number 2? Wolves are very dangerous animals. Which article are we going to use? Or do we need one or no? What do you think here? ¿Qué artículo podríamos utilizar o no necesitamos utilizar ningún artículo? What is your opinion? Wolves are very dangerous. Los lobos, o lobos, son animales muy peligrosos. Do you think that we need to use an article there? ¿Necesitamos utilizar un artículo o no? An, A wolves?
Ajá. But if we use a, do you remember the meaning in Spanish? Una. Lo utilizamos para singular. Y en este caso estamos diciendo lobos, que es plural. Entonces, no necesitamos utilizar ningún artículo acá. No. Porque, según las reglas que estuvimos estudiando, decía, cuando sean plurales o nombres incontables, tampoco vamos a utilizar el o los artículos en este caso. Y menos a en an, que son singulares, ¿verdad? Entonces no utilizamos. Vamos acá. Number 3. Who invented light bulb? In this case. Who invented light bulb? When we talk about inventions, de hecho ahí están las reglas que les envié, que no han leído. Cuando hablamos de inventos, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar el artículo definido. So, in this case, we have who invented the light bulb, right? Because this is an invention. So, you need to use the light bulb, right? Number 4, have you ever eaten Indian food? Si se acuerdan, cuando hablamos de ideas generales o algo en general, no vamos a utilizar ningún artículo. ¿Por qué? Estamos hablando, de la comida india, de India, ¿verdad? Entonces, en este caso, no necesitamos utilizar un artículo. So, have you ever eaten Indian food? You cannot say, have you ever eaten an, or you can say the in the, no, that is not possible, okay? What about 5? Computers are really useful tools. Computers. Do you think that we need an article here? Which is the noun here? Computers. So that is plural. So if you have a plural noun, you don't need to use the article. ¿Se acuerdan? Cuando tengamos plurales, no utilizamos ningún artículo. ¿Ok? What about this one? Police responded quickly to the call. In this case, we are talking about the police, la policía. No hablamos de un policía. Estamos hablando de la policía en general. Entonces, cuando nos refiramos a algo, en este caso, a la policía en general, vamos a utilizar el artículo the. So, the police responded quickly to the call. Por ejemplo, un policía respondió a la llamada, you can say a policeman, but that is policeman, right? And in this case, the police, that is general. 7, the fastest animal in the world is cheetah. In this case, we need to use the. Why? Because it's the only one, right? The fastest animal. ¿Qué nos está diciendo esta oración? El animal más rápido del mundo es la chita. Estamos hablando de un animal en específico, es el más rápido de todos, entonces vamos a utilizar acá el artículo the. Right? Definido. Then we have this. Nile River is the longest river in Africa. If you remember, when you have a name of a river, lake, etc., we're going to use the article the. The Nile River is the longest, right?
river in Africa. Cuando hablemos de nombres o de ríos, perdón, de lagos, recuerden que vamos a utilizar el artículo the definido, ¿verdad? Entonces, the Nile River is the longest river in Africa. What about 9? There is mug on the counter over there. You know the meaning of mug? Es como un tazón grande. Entonces, estamos hablando de una taza, digámoslo así, grande. So, there is, in this case, a mug on the counter over there. También recuerden, ¿por qué a? Porque la siguiente palabra comienza con pronunciación de consonantes. Por eso vamos a utilizar a mug on the counter over there. ¿Ok? What about this one? Movie that I saw last night was very good. That is a definite one, right? La película que yo vi la noche pasada estaba muy bien. Entonces, en este caso, estamos hablando de una película en específico, entonces, the movie, okay, that I saw last night. 12. I really hate scary movies. Here you have scary movies. That is plural, right? So, in this case, we don't need an article. No, right? So, I really hate scary movies. Okay? What about this one? The annual conference will be held at the area in Las Vegas. La conferencia anual. There is only one in the year. So there is a specific one that you need to use the definite article here. The annual conference will be held at the area in Las Vegas. Y esto me dice, teacher, pero ¿por qué the y no the? También recuerden, creo que esto no lo estudiamos, pero cuando ustedes tengan o la pronunciación de la siguiente palabra comience con vocal, en este caso la pronunciación del definite article va a ser the annual conference. En el caso de la número 10, vean, the movie. ¿Por qué cambia? Porque la siguiente palabra tiene la pronunciación de un sonido de consonantes. Movie, entonces the movie. Pero en el caso de acá, vocal, ¿verdad? The annual conference. ¿Ok? Entonces igual, cuando ustedes pronuncien, tengan cuidado en eso. ¿Ok? Igual recuerden, vamos a utilizar aid cuando la siguiente palabra tenga un sonido de consonante. En an, cuando la siguiente palabra tenga sonido de vocal. Okay, so be careful with that. So, let's do another one. Ya aquí más o menos les expliqué algunas reglas, ¿verdad? Vamos a hacer el último ejercicio sobre los artículos para poder comenzar con un tema nuevo. Y acá la tienen. It says, complete each sentence by choosing a, an, or the here, right? So, when you can usually see moon in the morning or at night, you have three options, A, B, and C. So, in this case, do you remember that when we talk about the moon, ¿qué decíamos sobre la luna, Carolina, en la clase pasada? ¿Qué artículo podemos utilizar en ese caso? ¿Cuántas lunas hay en nuestro planeta, por ejemplo? Una, exacto. Y como decíamos, de acuerdo a las reglas, que cuando sean cosas únicas o solo haya una, vamos a utilizar el artículo definido. So, in this case, we need the.
When can you see usually the moon in the morning or at night? Right? So that is what you need to do here, right? Choose the correct answer, right? You have A, B, or C. Sometimes you're not going to need an article, right? And sometimes you're going to use the definite one or the indefinite one. You're going to have around 3 minutes for you to work on those sentences, choose the correct answer, and then we're going to check them together. So remember, if you have questions, just raise your hand. Si tienen preguntas, solo levanten su mano y realícenlas, ¿verdad? Tienen 3 minutos, trabajen Mr. Walter en Carolina y luego las revisamos juntos, ¿ok? Ok, Mr. Walter and Carol, let's check the answers. What do you think about the number 2, Mr. Walter? Can you read the sentence and tell me the answer? Puede leer la oración y dígame cuál es la respuesta. Which could be the answer there? Okay, I saw a very bright star in the sky. I think I go. So, that will be letter C, right? Perfect. So, I saw a very bright star in the sky a few nights ago. Perfect. Very good, right? So, 8. That will be the indefinite one. Excellent. Thank you, Mr. Walter. What about the number 3, Carolina? Read it and tell me the answer. Which could be? B. Letter B? Okay, so I forgot to bring my pen. Do you have a pen I could borrow? Perfect. Very good. So that is letter B. Nice. Thank you, Caro. Number 4, Mr. Walter. Which could be? I have a new car. Yes? The car is red. Perfect. Right? I have a new card. The card is red. Perfect. Recuerden, en la primera habíamos mencionado el carro por primera vez, entonces utilizamos el indefinido y ya la segunda vez ya el definido. Perfect. Very good, Mr. Walter. Thank you. Caro, what about 5? No. What is capital city of Australia? Is it Sydney or Canberra? So, Carolina, in that case, you need the letter A, the. So, what is the capital city of Australia in that case, right? So, the capital. You cannot say an in that case. That is not possible, right? Okay, number 6, Mr. Walter. For breakfast, we shall have a egg, toast, and some coffee. Literal A, licencia. Okay, let's see. For breakfast, I usually have egg, toast, and some coffee. But remember, Mr. Walter, here you have a vowel sound, right? Tenemos acá egg, que es sonido de vocal, right? So we need in this case B, right? And, oh, sorry, what happened there? So there is letter B, right? An egg, toast, and some coffee, right? So that will be letter B. An, right? Egg, toast, and some coffee. Okay? So, thank you. Great. 7, Carolina. That is, I have 2 younger brothers and an older sister. Do we need an article there, Caro? ¿Necesitamos un artículo o no? What is your opinion there? C. Letter C?
I have two younger brothers. Do you think that letter C is correct, Mr. Walter? ¿Cree que está No, quizás no lleva. Ah, ¿por qué, Mr. Walter? Porque no estamos hablando de plural, fíjense. Exacto. Aquí tenemos, miren, brothers. Acá es plural, entonces ya dijimos que de acuerdo a las reglas no utilizamos ningún artículo cuando hablemos de plural. So, I have two younger brothers. You don't need. Okay, perfect. Nice, Mr. Walter. What about 8? Carolina, in this case? My mother saw a nice dress in a store. She decided to buy dress. What do you think? A, B, or C? B. Letter B? But if you notice here, Caro, a nice dress. Ya lo mencionamos por primera vez. Entonces ya la segunda vez que hablamos del vestido, vamos a utilizar the definite one. The dress. Right. So she decided to buy the dress. So that is letter C, Caro. Okay? Nice. Let's continue. Mr. Walter, number 9. What is the first month of the year? It is January or February. Okay. So, C, right? Perfect. So, what is the first month? You're talking about the first month of the year. Is it January or February? So, there you have that. The. Perfect. Nice, Mr. Walter. Caro, 10. A, B, or C. I saw old men walking in the park. Here you have old men. Which could be? And yes, letter C. Why? Because here you have old men. ¿Con cuál sonido tenemos acá? De vocal. Por lo tanto, an old man. Y usted me dice, teacher, pero old es un adjetivo. Y man, que sería el sujeto, no comienza con vocal, ¿verdad? Sino que con consonante. Pero, como de acuerdo a las reglas, dijimos que también teníamos que tomar en cuenta los adjetivos, adverbios que tuviéramos antes del nombre al que estaban modificando. Entonces, acá utilizamos an old man walking in the park. Okay. 11. Thank you, Carol. That's great. Mr. Walter. 11. My brothers always exercise for the hour in the morning. Literal A, A? The hour in the morning? But in this case, that's an hour in the morning. So, in this case, you just need to use an hour in the morning. Hour. Recuerden que hour, acá, la H es silenciosa, ¿verdad? Entonces tenemos un sonido de vocal. My brother always exercise for an hour in the morning. Okay? So in that case, Mr. Walter, that is letter B. Okay. Thank you. 12. Carolina. I drank cup coffee, but the coffee was cold. A, B, or C? A. So I drank, right, a cup of coffee, but the coffee was cold. Perfect. Very good, Cara. That's great. What about 13, Mr. Walter? Help.
Hey, somebody please call the policeman. Mhm. Literal A. The policeman. Okay. Remember, ¿se acuerdan ustedes en el ejercicio anterior? Teníamos police, ¿verdad? Y dijimos, cuando hablábamos de la policía en general, íbamos a utilizar el artículo definido the. Pero en este caso tenemos que policeman, un policía. So, help, somebody please called what? A policeman, un policía. Entonces, en este caso, Mr. Walter, we need a policeman. Okay? Nice. Thank you. 14. Last summer, my friends and I traveled to Spain. What do you think here? Do we need an article or no? ¿Creen que necesitamos un artículo o no? Last summer, my friends and I traveled to Spain. What do you think here? Do we need an article, Carolina, or no? No. No, right? No, because to Spain, right? We don't need an article in that case. Excellent. Mr. Walter, my little brother drew a picture of a chicken, a cow, and horse. A, B, or C? Literal C. Letter C, the horse. But here, a chicken, a cow, so a horse. Literal B, porque la H es muda, dijo él. Yeah, in this case, no. En este caso sí, horse se pronuncia. Pero, como estamos hablando de un caballo, es la primera vez que lo mencionamos, entonces utilizamos el indefinido. A horse, ¿ok? Entonces, en este caso, sí, Mr. Walter es A, ¿ok? So, the last one, Carolina. Amazon rainforest is located in the South America. A, B, or C. Miren, ¿de qué estamos hablando? El bosque del Amazonas. So, do we need an article? No. Sí. Let us see, right? Yes, we need one. So, the Amazon rainforest is located in South America. ¿De quién estamos hablando? Del Amazon, ¿verdad? Del bosque Amazonas. Bueno, entonces, es específico, recuerden, vamos a utilizar en este caso the. That is the definite one, okay? So, how many good answers do you have, right? ¿Cuántas respuestas correctas tuvo Mr. Walter? There you have it completed. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Solo 6. 6 respuestas correctas. Ajá. You should study more. That's good. Caro, how many do you have? ¿Cuántas correctas, Carolina? Mr. Walter tuvo 6 de 16. Ajá. Caro, ¿cuántas correctas? 10. 4. 4 correctas. Oh my God, Carolina. That's why I told you should go to the Google site and practice and read the rules about the use of the articles, right?
Por eso vean que es importante que descarguen o lean las reglas de los artículos que les envía Google Site, ¿verdad? Para que ustedes igual sigan practicando y a la hora que ustedes realicen el quiz no tengan ningún inconveniente y mucho menos una mala nota. Así que vayan, practiquen, vayan y vean de nuevo la clase anterior, ¿verdad? Para que tengan una mejor idea de cuándo van a utilizar el artículo, cuándo no lo necesitan, cuándo van a utilizar el definido, cuándo el indefinido, cuándo a, cuándo an, ¿verdad? Entonces, practice a lot, guys, ¿ok? So, I don't know if you have questions. ¿Tienen preguntas sobre los artículos, jóvenes? ¿No? Igual, practique y estudie, ¿verdad? No. Okay, Mr. That's great. Thank you. So, now we're going to start with a new topic. Igual, ahorita vamos ya a iniciar otro nuevo tema, pero no se olviden de estudiar en casa. Recuerden, el primer examen que ustedes van a realizar de este módulo va a ser sobre los artículos, así que vaya y estudie. Okay, so right now we're going to start with a new topic. Vamos con un tema nuevo. Possessive case. Have you ever studied that before? Or do you have any idea about possessive case? ¿Ya han estudiado este tema antes o tienen alguna idea de qué se trata o no? Possessive case. ¿No? No, en mi caso es nuevo. Es nuevo, ¿ok? Carolina, ¿en la escuela en algún momento has estudiado possessive case? No. No. Okay. So we're going to start with this one. Possessive case, apóstrofe S. Vamos a ver de qué se trata este tema. So, possessive case, apostrophe S or S apostrophe. What is the apostrophe S? The apostrophe S is normally used to show possession, that there is a relationship between two things or that something belongs to another. Ahí nos está diciendo qué significa el apóstrofe S. Lo usamos para indicar posesión o cuando hay una relación entre dos cosas o que algo le pertenece a alguien. Entonces ahí vamos a utilizar nosotros el apóstrofe S. For example, John's car is blue. The car of John is blue. The car belongs to John. Si se fijan en este ejemplo, después de el dueño, digamos, del carro, que sería John, vamos a colocar el apóstrofe S, que nos indica posesión. ¿Qué le pertenece a John? El carro, ¿verdad? Entonces, John's car is blue. Nosotros podríamos decir, the car of John is blue, el carro de John es azul. ¿Y significa lo mismo? Sí, significa lo mismo, pero si ustedes quieren hablar de forma natural, más como natives, vamos a utilizar en este caso el apóstrofe S. ¿Por qué? The car of John is blue se escucha muy español, entonces para poderlo hacer de una forma más natural, vamos a utilizar el possessive case. John's car is blue. Okay? Rules. The first rule, guys. Number 1. Singular nouns. Add apostrophe S. My mother's house is next to the beach. The house of my mother. Cuando tengamos nombres singulares, nosotros vamos a agregarle apóstrofe S.
My mother's house is next to the beach. ¿De quién es la casa? De mi madre. Por lo tanto, le agregamos apóstrofe S porque madre es un nombre en singular. Luego, de la persona a la que le pertenece la casa, en este caso en oración, agregamos el apóstrofe S, luego el objeto que le pertenece, verbo, porque estamos dando una idea sobre la casa o dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces, verbo, en este caso singular, porque estamos hablando de una casa. Next to the beach sería el complemento. So, my mother's house is next to the beach. Here you have another example. Jason's car was stolen last night. So, Jason's. ¿De quién era el carro? De Jason. So, Jason's. Luego, el objeto que le pertenece, después del apóstrofe S, verbo, en este caso está en pasado acá. Stolen last night sería el complemento. El carro de Jason fue robado la anoche, ¿verdad? O la noche pasada, anoche. Entonces, ¿de quién era el carro? De Jason, ¿ok? Tomorrow we're all going to see the museum's new art exhibit. ¿De quién es la nueva exhibición de arte? Del museo. Entonces, apóstrofe S, new art exhibit, que sería lo que... Rule number 2. Plural nouns ending in S. Only add the apostrophe without the S. So, in that case, the two sisters' house is next to mine. The house of the two sisters. Cuando ustedes tengan un nombre en plural, solamente van a agregarle el apóstrofe. Ya no necesitan agregar apóstrofe S, no, ya termina en S la palabra porque está en plural, es un plural común, ¿verdad? Entonces solo le agregan el apóstrofe luego que le pertenece a esas personas, en este caso son las dos hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la casa? De las dos hermanas, está a la par de la mía. Entonces, the two sisters, si se fijan, termina en S la palabra, entonces usted solo le agrega apóstrofe. House is next to mine, right? The plumber's tools were rusty. The tools of the plumbers. ¿De quién son las herramientas? De los plomeros. Entonces, termina en S, es plural, entonces solo agregamos apóstrofe para indicar posesión. ¿Qué les pertenece a los plomeros? Las herramientas, right? Notice that the pronunciation is the same for certain possessive. My friend's house. That is like if you say the house of my friend, that is one friend. My friend's house, the house of my friends, two or more friends. You can usually distinguish whether the speaker is referring to one or two friends by listening to the context of what the speaker says, right? So, si ustedes se fijan, la pronunciación es exactamente igual. ¿Cómo vamos a identificar que estamos hablando en singular o en plural? De acuerdo al contexto de la oración o al contexto que ustedes escuchen cuando la persona habla. Ahí es como van a identificar, porque si se fijan o si escuchan, tienen la misma pronunciación. My friends, my friends. Uno está hablando de un amigo y el otro, vean,
son varios, pueden ser 2, 3, 5 amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo identifican? De acuerdo al contexto y obviamente de cómo está escrita la oración, ¿ok? Number 3, plural nouns not ending in s, add apostrophe s. Hay muchos plurales que no terminan en S, porque son plurales irregulares. Entonces, a esos plurales irregulares, usted solo le va a agregar apóstrofe S. Here you have some examples, right? Be careful not to trip over the children's toys. The toys of the children. What is children? Niños. Tenemos child, que sería, vean aquí tienen el ejemplo, child, un niño, pero ya su forma plural sería children. Por lo tanto, como es un plural irregular, le agregamos el apóstrofe S para indicar pertenencia. ¿De quiénes son los juguetes? De los niños. Entonces, children's, apóstrofe S. The women's bathroom is currently flooded with water. Women's. Here you have woman, sería una mujer. Women, 2, 5, 8 mujeres. Entonces, también es un plural irregular, por lo tanto agregamos apóstrofe S. The presidential candidate is often called the people's favorite politician. Here you have people, right? That is an irregular plural, right, now. So we need to add apostrophe S here. ¿Cuál es el singular? Person. Su forma plural es people. Entonces, como es irregular, perdón, plural irregular, nosotros necesitamos agregar apóstrofe S para indicar posesión. So, people's favorite politician. El político favorito de quién? Las personas. Entonces, apóstrofe S. Y algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que tenemos el dueño o la persona a la que le pertenece el objeto, la idea, el animal, etcétera, va a ir después del apóstrofe S o solamente del apóstrofe, del dueño, del owner. Siempre tiene esa estructura. Vean, people's y luego, ¿qué? Favorite politician. Tenemos aquí children's toys. ¿Qué le pertenece a los niños? Los juguetes. Entonces, vean la estructura. El dueño, o the owner, luego el objeto que le pertenece. So, toys, right? Also here we have mouse. También sería otro ejemplo de un plural irregular. Mouse es uno. En mice ya sería el plural. Entonces aquí apóstrofe S. You cannot say mouses. That is incorrect. Okay? Singular noun ending in S. It depends. 8. Most names add apostrophe S. They had a really good time at James' barbecue last Friday. James. Los nombres singulares, los nombres propios de personas que terminen en S, usted le va a agregar apóstrofe S. En este caso tenemos James, ya termina en S. Pero para utilizar el possessive case, en este caso, tenemos que utilizar apóstrofe S, right? So, we spend the day admiring Frances' new car. ¿De quién es el carro nuevo? De Frances. Entonces, ya el nombre termina en S, pero cuando queramos agregar el possessive case, le agregamos apóstrofe S. So,
We spent the day admiring Francis' new car. But classical or religious names are apostrophe only. ¿Qué pasa con los nombres religiosos o clásicos que ya terminan en S? En este caso vamos a hacer una excepción cuando se trate de religión o nombres clásicos de la historia, de filósofos, etcétera, que ya terminen en S. Por ejemplo, Jesus. Cuando hablemos de Jesucristo, ¿verdad? En su forma religiosa, vamos a utilizar solamente el apóstrofe para el possessive case. Jesus. Disciples carried out the teaching of Jesus. Los discípulos de Jesús llevaron a cabo la enseñanza, ¿verdad? De Jesús, las enseñanzas que Él les dio. Entonces estamos hablando del ámbito religioso, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso solo apóstrofe es el que vamos a utilizar. Sophocles' plays are still performed today. Sophocles, right? Apóstrofe, plays, right? Entonces, usted también puede decir, teacher, pero hay nombres de personas, Jesús, ¿verdad? Sí, pero de acuerdo a la regla, estamos hablando de religión. Si usted habla en la Biblia, si están hablando de religión, por lo tanto, aquí sí, Jesús lleva solamente apóstol. Si está hablando de su tío que se llama Jesús, ahí, en este caso, pues, hacemos o agregamos la primera regla. Apóstrofe es, ¿verdad? Entonces, be careful with this. Pongan mucho cuidado en eso. Possessive nouns as a part of a phrase. También podemos tener o utilizar el possessive case cuando tengamos una frase. Sometimes more than one word noun is a possessive. The same rule as above are still valid. For example, the king of Sparta's wife was called Helen. The king of Sparta's. Here you have a phrase. So, la esposa del rey de Esparta se llamaba Helena. Vean, el rey de Esparta. Esta frase toma el posesivo, por lo tanto, apóstrofe S. ¿De quién era? La esposa de quién? Del rey de Esparta. Entonces, vean, es una frase a la que le vamos a agregar el posesivo, apóstrofe S. The president of Chile's speech was very long. ¿El qué? Speech, ¿verdad? ¿De quién? Del presidente de Chile. Entonces, en este caso estamos hablando de el argumento de el presidente. ¿De quién? De Chile. Entonces, the president of Chile está tomando ahí. Está tomando el posesivo, ¿verdad? If there are two owners of something, we add apostrophe S to the final names. Ya tenemos otra regla. Cuando hayan dos dueños de un mismo objeto, solamente le van a agregar el apóstrofe S al nombre que está al final. Por ejemplo, Rick's and Steve's car is quite old. ¿De quién es el carro? De Rick y de Steve. Los dos son dueños del mismo carro. Por lo tanto, en este caso, solo va
agregarle el apóstrofe S a el último nombre. Entonces, el carro es de Rick and Steve. So, Steve's car is quite old in that case. But if each person owns a car, then add apostrophe S to both names. Caso contrario, que las personas, ¿verdad?, tengan un carro cada uno, en ese caso, vamos a agregarle el apóstrofe S a los dos nombres. Pero, de igual forma, los objetos ya cambian a su forma plural porque un carro es de Ricky y el otro carro es de Steve. Entonces, Rick's apostrophe S and Steve's apostrophe S cars are quite old. Hasta el verbo, vean, sufre un cambio acá porque ya estamos hablando en plural. Entonces, el carro de Ricky y el carro de Steven, ambos tienen un carro diferente, están un poco viejos. Entonces, en este caso, ambos llevan el apóstrofe S. Notice how the verb is in plural form. Also, you notice that, right? 6. No noun. If the meaning is clear, we can use the possessive without a noun after it. For example, her hair is longer than Jill's. Cuando el significado sea claro, nosotros podemos utilizar el posesivo sin tener el nombre, sin tener el objeto que le pertenece a esa persona, porque ya sabemos o hemos identificado en la oración de lo que estamos hablando, ¿verdad? Está más que claro. Acá tienen el ejemplo, her hair is longer than Jill's. Su cabello es más largo que el cabello de Jill, Jill's hair. Pero como ya sabemos que estamos hablando del cabello, entonces solo podemos omitir el nombre acá. Her hair is longer than Jill's. You don't need to Jill's hair. You can say it, but if you don't want to, that's okay. We ate at Billy's last night. Billy's dinner or Billy's house. Entonces, nosotros comimos, podemos hacer cena en la casa de Billy. O nosotros estuvimos en la casa de Billy. Pero como es más que obvio, está claro de quién estamos hablando, entonces no necesitamos el nombre. ¿Ok? Entonces esa sería la regla 6. Here you have another one. Whose bag is this? It's Jane's. También cuando utilizamos esta pregunta, ¿verdad? ¿De quién es esta mochila? ¿O de quién es este bolso? Entonces, como es más que obvio de quién estamos hablando o a quién le pertenece, digamos que ya todos sabemos a quién le pertenece la mochila, entonces omitimos el nombre. So, it's Jane's, es de Jane. ¿El qué? La mochila. Or you can say Jane's bag, right? So, here you have a review. It says singular nouns and apostrophe S. We went to Angel's house last night. Where is the dog's bone? Or is that your friend's bike? Right? That is singular nouns. Also, singular nouns ending in S, add apostrophe S. The class teacher is nice. Or my boss office is big. Or the princess dress is pink. Right? También acá, vean. Tenemos nombres singulares que terminan en S. En este caso no son nombres directamente de personas, pero vean, class termina en S, apóstrofe S. Boss, jefe, apóstrofe S, ¿verdad? The princess dress is pink. El vestido de la princesa es rosa. Entonces, en este caso, princess es un nombre singular, hablamos de una princesa, pero como ya termina en S,
pero en este caso agregamos el apóstrofe S. Right? So be careful with that. Plural nouns ending in S, only add the apostrophe, no S. You need your parents' permission. Where are the dogs' bones? My friend's house is big, right? So, los nombres plurales que terminen en S, ¿verdad? Solo le agregan apóstrofe. Plural nouns not ending in S, add apostrophe S. He always corrects people's grammar. The men's toilet is disgusting. The children's camping trip. También recuerden que hay plurales irregulares que no terminan en S, entonces usted agréguele apóstrofe S. Two or more people. Add apostrophe or only an apostrophe. Follow the rules or the normal ones. So, Stacy and Steve's cars own two joint owners of the same car. ¿De quién es el carro? De Stacy y de Steven. Como son dueños los dos de un solo objeto, solo agregan el apóstrofe al final. But Stacy's and Steve's cars are old. Un carro es de Stacy, el otro es de Steven, ¿verdad? Entonces, en este caso, le agregan el apóstrofe a ambos nombres, porque son dos dueños de dos diferentes carros, ¿verdad? Entonces, ya igual, el nombre cambia a plural e incluso el verbo. Entonces, cars are old. Now, after apostrophe S, to avoid repetition when the meaning is clear. Igual, acá esta fue la última regla para evitar repetir de nuevo el nombre o de lo que estamos hablando cuando es obvio el significado, ¿verdad? Vamos a omitir el nombre. Okay, say, whose umbrella is this? Pues tomamos la sombrilla del asiento de María, en este caso. Entonces ya sabemos que la sombrilla le pertenece a María. So, whose umbrella is this? It is Mary's. ¿Cuál lleva apóstrofe S en Mary? ¿Verdad? The meaning is clear. We know we are talking about this umbrella. Dice, it is Mary's umbrella. Es la sombrilla de María. So the word umbrella is not necessary. It sounds repetitive. ¿Por qué no podemos utilizar umbrella otra vez? Porque es repetitivo. Ya sabemos el significado, ¿verdad? Porque ya sabemos, en ese caso, de acuerdo al contexto, que la sombrilla le pertenece ¿a quién? A María. Classical religious names ending in S. Only add the apostrophe. Sophocles, right? Hércules. Vean, son nombres clásicos que terminan en S, por lo tanto, solo le agregamos el apóstrofe. Right? So, I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas, Mr. Walter and Carolina, sobre los, possessive case. Y apóstrofe es, ¿no? ¿Tienen preguntas, dudas? No, yo no. No? Okay. So if you don't have questions, let's do the first exercise about it, right? No hay pregunta, vamos a realizar el primer ejercicio. Let's see. Here you have it. It says, this is a review about that. Singular nouns add apostrophe S. Boy, boys. The boy's bicycle is blue. It belongs to the boy, right? What? The bicycle. Plural nouns add the S apostrophe, right? The boys' bicycles are blue. They belong to the boys. Some irregular plural nouns add the apostrophe S. Children, children's. The children's bicycles are blue. They belong to the children.
So let's do the first exercise. It says, join the sentences below by using the possessive form. Study the boxes above. There you have an example. It says, the student has a pen. That is one sentence. The pen is on the table. Tenemos dos oraciones aquí. Una dice, el estudiante tiene un lapicero. ¿De quién es el lapicero? Del estudiante. Luego, el lapicero está sobre la mesa. Tenemos dos oraciones ahí. ¿Qué vamos a hacer? Unir esas dos oraciones a hacer una sola utilizando el possessive case. Entonces, vamos, the student, que es el sujeto, y el dueño de ¿qué? Del lapicero. The student, apóstrofe es, porque es un nombre en singular, ¿verdad? Entonces, necesitamos agregarle el apóstrofe S. Luego, ¿qué le pertenece? El lapicero, por lo tanto, vamos, the student's pen, right? Is on the table. El lapicero del estudiante está sobre la mesa. Entonces ahí unimos las dos oraciones utilizando el possessive case. Si se fijan, vean la estructura. Primero, el dueño con el apóstrofe S o solamente el apóstrofe, depende de si es singular o plural. Luego, el objeto que le pertenece, verbo, complemento. So the student's pen is on the table. Let's do the number 2 together. The man has a cart. The car is in the garage. ¿Quién es el dueño? El hombre. So, the man, como es singular, the apostrophe es what? Car. ¿Cuál es el objeto que le pertenece? El carro. So, the man's car, then, es el verbo in the garage, right? So, the man's car is in the garage, right? So, that is what you need to do here. You're going to have around 4 minutes, right, for you to do that. Tienen 4 minutos, realicen esas oraciones y luego las vamos a revisar juntos. Remember, if you have questions, just raise your hand and I will try to help you, okay? Work. 4 minutos, trabajen, jóvenes. Okay, do you have the number 3, Mr. Walter? Can you help me with that one? Okay. My friend's party was fun. Apostrophe S, right? My friend's party was fun. Excellent. Very good, right? So, my friend's party was fun. Bien, con esa, my friend's party was fun. Yes, right? So, but in this case, friends, Mr. Walter, what do you think about that one? Is that in plural or singular? Singular. Friends had a party. Mis amigos o mi amigo? What do you think there? Aha. Look at this one. Friends. So that is plural, right? So, ¿qué dijimos cuando había una palabra en plural? Solo agregamos ¿qué? Apóstrofe, porque ya teníamos la S. So, my friends' party was fun. La fiesta de mis amigos fue divertida. So in this case, we need to add just the apostrophe.
Ok, mister. Porque acá ya tenemos que es plural. Si fuera friend, uno, ahí sí, ¿verdad? Solo friend, ahí sí, sorry, teníamos que agregar apóstrofe S. But that's different. But that's good. Thank you, Mr. Walter. That's great. Nice. What about number 4? Caro? That Ajá. women Yes. Women's, apóstrofe S, porque es un plural irregular. Ajá. kids Excellent. Kids are are playing. Excellent. So, the women's kids are playing. Recuerden que es un plural irregular, women, entonces apóstrofe S. Nice. Thank you, Caro. That's great. Number 5, Mr. Walter. Indian Ajá. are Indian. Ajá. as Apostrophe S. Ajá. population Population. Yes. Population. is very large. Excellent. It's very large. Very good, right? So Indians population is very large. Perfect. Very good. Thank you. 6, Caro. the The children children. Yes. What? mothers mother Mother. Mother is over there. Excellent. So the children's, otro plural irregular, ¿verdad? Entonces apóstrofe es, mother is over there. Okay, very good. Excellent, Caro, that's great. Number 7, Mr. Walter. My sister, My sisters. agregamos el apóstrofe. Yes, excellent. Friends Friends. are interesting. Are interesting. Excellent. Right? Ya está en plural, ¿verdad? Sisters. Entonces solo le agregamos el apóstrofe. Friends are interesting. Excellent. Thank you, Mr. Walter. That's great. And the last one, Carol. the teacher X. The teachers, apostrophe, meeting, yes, was last week. So the teachers meeting was last week. Excellent. Very good, right? So, do you have questions about that? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? No? Is everything clear? No, you're not. No questions, okay. no Okay, Carolina, Mr. Walter. So next class, we're going to continue practicing about a possessive case. Okay? La próxima clase vamos a seguir practicando sobre el possessive case. Igual usted puede ir y buscar más información si necesita, ¿verdad? O puede ver la clase nuevamente y revisar las reglas de cómo utilizar el possessive case. Okay? So guys, if you don't have questions, we're going to finish the class right now. So have a nice week. Take care and bye-bye. See you. Okay, see you. Bye-bye. Bye-bye. Take care, Mr. Walter. bye Bye, Carolina. Take care. See you.